Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos de nuevo a otro programa sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica aquí en Multicanal Radio. Ya sabéis que nos tenéis en directo en la radio, en YouTube, por las tardes, y también en diferido, pues queda esto grabado en YouTube, iVoox, Spotify, y ahora también se retransmite en Twitter. O sea que ya no tenemos más lugares en los que ponernos ya, en la BBC y poco más. Como siempre, tenemos aquí con nosotros, hoy tenemos un invitado especial. Primero vamos a presentar al general. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. En fin, presentado estoy hace tiempo. Sí, eso es, pero bueno, nos recordamos. A toda nuestra audiencia fiel y a los nuevos que se hayan incorporado, buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Buenas tardes, y tenemos con nosotros hoy a un invitado especial. Terminamos con el tema del Sahel en el programa anterior y tenemos a un invitado que estuvo en el Índico. Hablamos la última vez de la Operación Atalanta, hablamos de los piratas del Índico, y nadie mejor que él, que Rafael López de Anca, teniente coronel del ejército de tierra, perdón, de infantería de marina, que me matan si les confundo el cuerpo, por favor. El ejército de tierra soy yo. De él, bueno, a lo mejor, David, te quieres pasar, ¿no? O sea que... Bueno, no tendría, a mí siempre me encantó la infantería de marina, pero bueno, tierra me pillaba más cerca de casa, la verdad. Yo soy del norte y aquí había poca infantería de marina. Estaba todo en el sur. Y actualmente pues está en la Unión Europea. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas coronel, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Muchísimas Rafa. Bien gracias. encontrarte de nuevo. Así que te veo muy bien ahí con tu traje civil. Pero bueno, tienes mucha guerra que contar. Sí. Vamos a empezar con un pequeño resumen de la vida de Rafa, del teniente coronel, para que conozcamos un poco. Mucha gente ya lo conoceréis, sabéis que es es bastante conocido por su actuación en la liberación de una rehén francesa hace unos años en el Índico. Él estaba en operaciones especiales, en lo que hoy en día es la Fuerza de Guerra Naval Especial. Era capitán en aquella época, y vamos a recordar un poco, hablaremos un poco de eso, pero también hablaremos un poco de lo que es estar en ese tipo de unidades y la vida militar del teniente coronel, que es muy interesante y puede servir de ejemplo para muchos otros que quieran incorporarse a nuestras Fuerzas Armadas. Rafael López de Anca nació en Madrid, ingresó en la Escuela Naval Militar y salió de allí como teniente de infantería de marina. Fue el número 1 de su promoción en el año 2003, lo que decimos entre los militares el primeraco. Actualmente es teniente coronel en situación de excedencia y está trabajando en un puesto de carácter civil en la Unión Europea, pero como civil, no como militar. El teniente coronel López de Anca es diplomado en operaciones especiales por la EMOE, la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca. Es cazador paracaidista, diplomado en Estado Mayor, y también tiene el curso de Combined Joint Operations Center en la OTAN. Aparte de su formación militar, pues tiene los títulos universitarios de máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional, el máster en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa, y también estudios de posgrado en Gestión Internacional de Crisis. Cuando obtuvo su despacho de oficial del Cuerpo de Infantería de Marina, superó el curso de operaciones especiales en Jaca al año siguiente de salir de la academia y se incorporó a lo que en aquella época, y el emblema que tiene el general ahí detrás en la pared, es la Unidad de Operaciones Especiales, que después cambió de nombre y actualmente es la Fuerza de Guerra Naval Especial, y estuvo como segundo jefe de un STOL. Durante 2 años sirvió ahí y obtuvo también la actitud de buceador de combate y especialista en guerra naval especial de la Armada. Cuando ascendió a capitán, pasó destinado al 2º Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, al 3º de Armada, como oficial de plana mayor. Ahí ya era una unidad normal de nuestros infantes de Marina. Estuvo desplegado en Bosnia y Herzegovina
como jefe de operaciones del Batallón Multinacional de la Unión Europea. En 2009 pasó a la recién creada Fuerza de Guerra Naval Especial, ahora como jefe de comandante de un STOL, y en octubre de ese año, durante el famoso secuestro del atunero Alacrana, fue el asesor técnico y y el oficial de enlace en el gabinete de crisis que estaba en el GEMAT, por el GEMAT en Madrid. Y estuvo en ese puesto hasta la liberación del pesquero, asesorando en el tema de operaciones especiales. Durante su permanencia en la Fuerza de Guerra Naval Especial ha participado en misiones en diferentes zonas de operaciones. Con su unidad estuvo desplegado en el Líbano para llevar operaciones de reconocimiento especial a lo largo de la Blue Line, junto a la frontera con Israel. También ha estado en Senegal, que es la zona que hemos tratado estos programas, en cometidos de asistencia militar y seguridad, con unidades especiales, de operaciones especiales de esos países. En 2011 fue desplegado, que es la operación por la que es más conocido y salió a la luz, estuvo desplegado en Somalia al frente de su equipo, cuando una ciudadana francesa, Evelyn Colombo, pues fue secuestrada en su yate, el Tribal Cat, junto con su marido, que fue muerto, falleció, creo que por los secuestradores, fue asesinado por los secuestradores, y recibió la orden de rescatar a la secuestrada, lideró la acción brillantemente y se consiguió liberar a la ciudadana francesa sin daño alguno y se capturó a los secuestradores. Esta operación ha sido la primera de rescate de rehenes jamás realizado bajo el mandato de la Unión Europea y contó con el reconocimiento oficial de numerosas autoridades. Rafael pues fue premiado con la Cruz al Mérito Militar Naval con distintivo rojo, no hay mucha gente que tenga esas condecoraciones, y la Medalla de Oro de la Defensa Nacional Francesa. Además se le ha acreditado en la hoja de servicios el valor en combate, que otros muchos solo tenemos se le supone, él tiene el valor en combate acreditado. Ya ascendido a comandante, fue destinado a la Guardia Real como oficial de operaciones de Estado Mayor y posteriormente segundo jefe del grupo de apoyo logístico de la misma unidad, de la Guardia Real. Nuevamente pasó por el Líbano en cometidos de contrainteligencia y seguridad, realizó el curso de Estado Mayor y fue destinado al Estado Mayor de la Armada como jefe del negociado de la División Logística. En julio de 2020, tras 22 años de servicio en las Fuerzas Armadas y 650 días de despliegue en zona de operaciones en 3 continentes, fue seleccionado por Amazon para ser director de operaciones en 2 estaciones de reparto de Amazon Logistics, una en Madrid y otra en Valladolid. Esta última la puso a funcionar, podríamos decir. Nos contará después sobre este tema, que es muy interesante también. Desde 2023 ocupa un puesto civil en la Unión Europea dentro del Centro de Respuesta de Crisis del Servicio Europeo de Acción Exterior. Es el responsable del equipo Asia-Pacífico, que se encarga de la seguridad, garantizar la seguridad de las delegaciones de la Unión Europea en 27 países, desde Afganistán, Nueva Zelanda, China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, India, Pakistán, Australia, Filipinas o Indonesia. Vemos que en lugares pues muy importantes para lo que es la geopolítica actual y mundial. Pues este es el currículum de Rafael López de Anca y vamos a empezar con una pequeña entrevista porque el tiempo aquí corre mucho en la radio y el que tiene que hablar es él y no nosotros. Mi general, si quiere, le hacemos la primera pregunta. Bueno, sí, estamos deseosos de conocer de primera mano, por su protagonista, pues toda esta carrera que David nos acaba de hacer una reseña y pues vamos a empezar por el principio, pues realmente, ¿no? Que parece lo más normal. Bueno, al salir de la escuela naval, ¿no? Ya con tu despacho, Rafa, ¿no? Pues fuiste destinado a la unidad de operaciones especiales. Yo me imagino que, como fue mi caso, pues sería voluntario, o sea, no te destinarían a la UE forzoso, porque era un sitio pues muy codiciado por algunos, ¿no? Pero que verdaderamente pues necesita pues un esfuerzo, una dedicación y una voluntariedad especial. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a enfocar tu carrera militar por ese camino desde el principio? Y luego, pues claro, superar todo ese proceso de formación. El curso en sí, que ya es suficientemente duro. ¿No? Puedes contar algo de eso, ¿no? Aún recuerdo en la escuela de Jaca,
el curso no es que ya que fuera duro, sino que lo que era duro era pasarlo todo seguido, porque si en el sexto mes pues causaba faja, pues había que volver a empezar por el principio. O sea que ya superar el curso, un curso tan largo y tan exigente, ya era duro. O después, que fue, que fue liderar pequeños grupos de hombres en actividades operativas de gran riesgo y exigencia física, ¿no? Pues a veces en situaciones límites. O sea, esta experiencia de choque, cómo fue para ti? Pues, ¿qué le voy a contar, mi general? Que usted pasó por ahí también, ¿no? Ya sabe lo que es. Es una experiencia que cambia a uno la vida, literalmente, ¿no? Porque primero es cumplir un sueño. Yo soy un tipo de militar totalmente vocacional. Yo siempre digo que fui militar, llevaba el uniforme, soy militar y voy a seguir siendo militar hasta que me muera, ¿no? Y creo que Jaca pues es la máxima exponencia de ese sentimiento, ¿no? Cuando uno llega allí y se ve sometido durante casi un año prácticamente, son 10 meses, ¿no? A una prueba tras otra, una prueba tras otra, una prueba tras otra, primero pone a prueba su verdadera vocación, su verdadera motivación, su verdadero compromiso con el servicio y una vez que uno llega al final, si puede ser de una sola vez, como decía, en general, porque hay muchos compañeros que lamentablemente pues tienen una lesión o lo que sea y tienen que volver al curso para dejarlo para retomarlo donde lo dejaron, pues se siente mucha satisfacción, pero también se siente mucha responsabilidad. Y yo creo que especialmente demandante es el hecho de acabar un curso, son 5 años en la Escuela Naval Militar, un año en Jaca, son 6 años de formación intensa, muy difícil de superar, también muy difícil de acceder a ella, y uno llega a un equipo pequeño en el que, como sabe, el más tonto hace relojes, eh, hay gente brillante absolutamente en los estoles, desde el primer soldado hasta el capitán. Cada una de las personas que ha llegado allí ha recorrido un camino demandante, exigente y un camino que le ha hecho dar lo mejor de sí mismo. Y entonces uno llega allí siendo realmente un chaval. En mi caso llegué con, pues no recuerdo la edad, pero alrededor de 25 años, ¿no? Y encuentro allí compañeros de armas con 30, 32 años, curtidos en mil historias, con operaciones en el exterior, con una madurez profesional de la que solo se puede aprender. Entonces, para mí, la UE fue una escuela, fue un máster, ¿no? Más máster que esto de la universidad fue aquello, ¿no? Llegar con toda la humildad del mundo, intentar aportar, pero intentar aprender desde el primer soldado del equipo. Y esto creo que es algo que en operaciones especiales sucede de una manera muy especial, porque al ser equipos pequeños, el capitán y el teniente, también los suboficiales, los cabos primeros, viven muy cerca los unos de otros y el contacto es muy estrecho desde la primera hora de la mañana hasta el final del día, días muy largos además, y en muchas ocasiones días fuera incluso de España, ¿no? Y para mí eh, puedo atreverme a decir que fue una de las cosas que me ha hecho ser como soy. Hasta ese punto diría yo que es importante el curso y el destino, el primer destino como teniente, ¿no? Y no lo cambiaría, volvería a hacerlo sin ningún lugar de dudas. Con los errores que cometí. En esa foto, perdona, Rafa, esa foto que estamos viendo ahora, con esa bandera, me parece que tienes algo interesante que decir ahí. Esta foto es Perejil, si no recuerdo Sí, mal, ¿no? sí, esto es en Perejil, sí. Lo puso un poco porque mucha gente desconoce que estuvo la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina ahí, y estuvieron también ahí, lo vemos ahí con su boina verde, que no sé si sigue usándose la boina verde en la Unidad de Operaciones Especiales, yo creo que sí, ¿no? No Sí, sea... sí, Ah, bien, eso, sí, sí. creo que sigue la boina verde, la de todos nuestros boinas verdes, nunca mejor dicho. Pero Cualquiera le quita la boina verde. sí, Obviamente. y menos a un infante de Marina. Es más sensible. Sí, vamos con la siguiente pregunta, que aquí ya nos vamos a ir, hemos estado hablando del Sahel, la región del Sahel en nuestro programa, y también hemos hablado del Índico Occidental, que está pegado a todo ese lugar y donde hay muchos intereses nacionales españoles en la actividad pesquera y la derrota de los buques que confluyen el canal de Suez a través del estrecho de Bab el Mandeb. Rafa estuvo allí
también estuvo sobre todo en Mali, Mauritania, Senegal, todas esas zonas, adiestrando a militares de aquellos países. ¿Cuál fue tu experiencia en aquellos lugares? ¿Qué conclusiones sacaste de ese? Tú les enseñabas a ellos o vosotros les enseñabais a ellos, pero ellos también seguramente nos enseñaban cosas a nosotros y cómo éramos vistos los militares, los españoles en particular y los occidentales en general allí por esta gente. Bueno, yo, para quien nos escuche, creo que es interesante hablar de las tres cometidos básicos que tiene una unidad de operaciones especiales, ¿no? Una unidad de operaciones especiales está entrenada y preparada para hacer acciones de reconocimiento especial, como mencionaste antes con la Blue Line, acciones directas, o sea, acciones cinéticas contra objetivos, y también una tercera pata que es menos conocida, pero que se hace mucho, especialmente ahora, es asistencia militar. Esta fotografía, por ejemplo, que tenemos ahora mismo delante, es de un miembro de la Fuerza de Guerra Especial, probablemente haciendo asistencia militar con fuerzas de un país tercero, ¿no? Entonces, yo lo que hice allí fue asistencia militar. Y la lección aprendida es que hay mucho por hacer. Y la lección también aprendida es que las Fuerzas Armadas pueden aportar mucho. ¿Por qué? Porque no solo se les imparte conocimientos técnicos y habilidades técnicas, también se les da una impronta. Hace poco estuve por mi trabajo en la Unión Europea en Kabul, ¿no? Y, y hace poco, hace semanas, ¿no? Y es muy curiosa la situación que se vive allí, ¿no? Si uno compara el Kabul de hace 10 años con el de ahora, ve que la propia impronta de las Fuerzas Armadas talibanes que están presentes en la ciudad es muy anglosajona, es muy norteamericana. Y eso es así porque se ha hecho mucho trabajo de asistencia militar con ellos. O sea que el impacto es grande y además no solo es que sea grande, es que es duradero, lo cual para mí es muy interesante. Es decir, creo que como potenciador, un equipo de operaciones especiales haciendo asistencia militar de forma sistemática y sostenida, evidentemente hacerlo 2 veces en un año no tiene un calado, ¿no? Ni una trascendencia larga, de larga duración, pero el impacto que puede tener un equipo de 12 personas o de 15 personas haciendo asistencia militar de forma sostenida en ciertas áreas, creo que es muy, muy beneficioso. Y es que se puede observar a la simple vista cuando uno va a determinados países, ¿no? Y eso es lo que hacíamos nosotros allí. En el marco de Flintlock, que es una iniciativa que reúne a unidades de operaciones especiales de varios países, yo tuve la oportunidad de estar al mando de un equipo operativo formado, muy curiosamente, por 4 miembros del mando de operaciones especiales de Ejército de Tierra, 4 del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y 4 de la Fuerza de Guerra Naval Especial, ¿no? Y lo que hacíamos era adiestrar unidades de operaciones especiales locales. En el caso de Mauritania, pues lógicamente había mucho camino que recorrer. En otras se nota que han tenido contacto con unidades de operaciones especiales occidentales, ¿no? Con nosotros había unidades de Estados Unidos, había unidades holandesas, alemanas, muy interesante. Y luego a nivel de enseñanza, se puede aprender ya no solo de las personas a las que uno va a adiestrar, porque uno tiene que entender la idiosincrasia de las personas a las que le va a formar, ¿no? Esto sucede en Europa, sucede en Asia, sucede en todas las partes del mundo, y no solo en el marco militar. Un profesor, un buen profesor, o sea de universidad o de un colegio, tiene que entender la idiosincrasia de los alumnos que a los que está enseñando las cosas que enseña. Entonces, es muy importante aprender muy bien eh, eh, cuál es el contexto del país, cuáles son los contextos que puede haber étnicos, raciales, religiosos, para entender el por qué las personas que están ahí hacen lo que hacen, cuáles son los retos que hay que enseñarles y que no, y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, culturalmente, también es un baño grande para los que adiestran, ¿no? Sí. Y para mí también fue muy interesante ver a otras unidades de operaciones especiales haciendo lo mismo, porque también aprendes a hacer viendo a otros hacer. Y Rafa, una cuestión breve. ¿Cómo nos ves o nos viste en la época que tú viviste ahí, porque obviamente puede haber cambiado, cómo nos ves a nuestras fuerzas de operaciones especiales, las de la Armada en concreto, respecto a las de otros países occidentales con los que compartiste pues, instrucción o vivencias? ¿Cómo estamos Hmm. respecto a ellos? ¿O estábamos? Ahora no lo sabemos. Efectivamente, yo con mucha prudencia y humildad te hablo de Eso hace es, una sí, década. sí. Pero yo lo primero que me llama la atención es la diferencia de edad. Eh, en mi caso concreto, yo pienso que
éramos personas más curtidas, más veteranas que los otros equipos, ¿no? Y esto te da un punto de madurez que otros no tenían. Y esto es importante. En cuanto a equipación de nivel individual, que muchas veces se ha hablado de esto, bueno, pues el general se acordará, en la época de operaciones especiales de la UE en San Fernando, pues se pasaban muchas penurias con eso. Yo creo que eso está superado. Creo que la Fuerza de Guerra Naval... Vamos, en mi tiempo, son tiempos muy antiguos, ¿no? Pero apenas teníamos la boina y la boina estaba a cargo, además, ¿eh? O sea que la boina Hay que devolverla. tenían que devolver. Es una anécdota curiosa, ¿no? Bueno, teníamos, por ejemplo, los chalecos que usábamos en rappel de helicópteros, ¿no? Que hacíamos mucho en aquella época, ¿no? Pues estaban hechos por lona de camión, o sea, bueno, verdaderamente los principios fueron tremendos, ¿no? Pero claro, se fue ganando en equipamiento y tal, ¿no? Y realmente, bueno, ya años después todavía estaba yo en activo, en fin, el equipo era magnífico, el armamento, ¿no? En fin, había ya pues elementos que en pocos sitios se pueden encontrar, ¿no? Bueno, pues ahora nos gustaría preguntarte pues por la operación del Tribal Cat, de la operación de Evelyn Colombo, ¿no? Es una de las misiones más difíciles, ¿no? Y quizás pues de las más, en fin, las más gratas cuando se consigue buenos resultados es la liberación de rehenes, precisamente, ¿no? Y liberar los rehenes naturalmente sin daño, ¿no? Que es el éxito de una operación de liberación de rehenes, ¿no? Bueno, pues en septiembre de 2011 fuiste desplegado en Somalia con tu equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial, ya había cambiado de nombre, y estando allí tuvo lugar el secuestro de la ciudadana francesa, de la que hablábamos, Evelyn Colombo, y de su marido a bordo del buque Tribal Cat. Esta acción tuvo cierto impacto en los medios en Francia, quizá en España no tanto como mereció en aquel momento, ¿no? Y bueno, yo mismo me interesé en los medios para que se hicieran eco, por parecerme que los españoles tienen derecho a conocer y sentirse orgullosos de sus infantes de marina, ¿no? Sabemos que la acción directa sobre los piratas en alta mar estuvo perfectamente concebida, conducida, apoyada y ejecutada con resolución, iniciativa y valor por ti y por tus infantes de marina. Se cuenta que tú mismo saltaste al agua con todo el equipo porque no había tiempo siquiera liberarse de él para salvar a Evelyn, ¿no? Que se hundía. Los infantes de marina somos poco aficionados a las cámaras, más bien discretos, ¿no? Y no, a los infantes de marina no les gusta alardear mucho, especialmente con operaciones especiales. Parece que las cámaras las tenemos un poco, nos ocultamos un poco de ellas. Esto siempre había sido así en operaciones especiales, ¿no? Pero este comportamiento, a pesar de todo, pues sí que te vamos a pedir que ya, cuando han pasado tantos años, compartas tu relato, porque creo que a la audiencia le va a interesar mucho. ¿Qué mando decidió intervenir y mediante qué proceso y asesoramiento? ¿Cómo se pone en marcha una operación de estas, ¿no? ¿Cómo se insertó el equipo en zona de operaciones? Esto también creo que es interesante, ¿no? Porque son medios escasos, ¿no? Que tienen que desplegarse por una cadena, ¿no? Que además tiene que hacerse como oportunidad, ¿no? ¿Cuál era la composición? ¿En qué armamento y medios de apoyo contaba? ¿Cómo fue la acción al objetivo? En fin, bueno, cuéntanos, ¿no? Que estamos deseando saber de primera mano, ¿no? Cómo se hizo todo esto, ¿eh? Bueno, yo siempre, mi general, siempre que hablo de esto, que ya he hablado en diferentes ocasiones, he escrito en radio, en entrevistas, siempre quiero mandar el mensaje claro de que a mí se me reconoció ampliamente haber participado en la misión y se me reconoció el éxito. Pero yo creo que no tanto así a mi equipo, que realmente fueron los artífices, ¿no? Y siempre que tengo la oportunidad, pues empiezo hablando de ellos, que son los verdaderos protagonistas. A mí, como se puede ver en la fotografía, pues sí, Su Majestad el Rey Don Felipe me dio la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo y me reconoció el valor en combate en la hoja de servicios, pero mi gente no fue recompensada. Y ellos fueron los
verdaderos artífices, ¿no? Esto es un trabajo coral totalmente. Entonces, bueno, pues siempre aprovecho esta oportunidad que me dan, en este caso ustedes, pues para darles las gracias de parte mía y de todos los españoles, que por lo menos eso sí podemos hacerlo. ¿Cómo fue la operación? Pues fue una operación de oportunidad. Ha utilizado esa palabra antes en la presentación y creo que la define muy bien. En este caso, yo, por ejemplo, recuerdo cuando la ministra Chacón entonces habló de la inserción que se había hecho para el Alacrana. Bueno, pues hubo un salto paracaidista en alta mar, un rendezvous con la fragata, de tal manera que hasta había un equipo operativo en zona de operaciones y se reforzó con un segundo equipo. Incluso el teniente coronel, segundo jefe de la Fuerza de Guerra Naval Especial, incluso llegó a saltar, ¿no? Para incorporarse al operativo, ¿no? En este caso, nosotros ya estábamos allí. Nosotros formamos parte de la Operación Atalanta y estábamos a bordo del Galicia con el equipo operativo y los medios de abordaje necesarios, ¿no? Y lo que sucedió fue que, bueno, el catamarán Tribal Cat, que era en el que viajaba Evelyn con su marido, pues fue abordado por piratas y los piratas... Sí, que no es ese que se ve en la imagen. En la No, imagen, esto no, he lo que puesto, estamos no viendo es tengo el la esquife. foto del Tribal Cat, vamos, no la tengo, he Sí. puesto esta que después nos contará él qué es, que es la Sí, parte sí. importante, sí, ya está. Sí, esta fotografía la sacamos nosotros, Mm. ¿no? Entonces, bueno, esta fotografía es de estos primeros momentos cuando hablaba, ¿no? Que ellos el Tribal Cat fue abordado muy cerca de Yemen y estas fotografías fueron tomadas por el tirador desde el helicóptero, desde uno de los helicópteros, uno de los Morsas que participó en la operación, cuando aún de día se nos pasa información sobre un potencial contacto que podría estar relacionado con el secuestro, entonces se manda un helicóptero y a las dos embarcaciones nuestras de asalto para hacer lo que llamamos un friendly approach, es una especie de reconocimiento, ¿no? Y cuando digamos, estas son las fotografías que saca el tirador. Esta segunda es un poquito después, pero en la anterior se aprecia claramente cuando nosotros por fin conseguimos dar con esta es de la tarde, cuando por fin conseguimos dar con el esquife, que es lo que tenemos en pantalla, y se ve un número de secuestradores con una persona de color blanco, de raza blanca, ahí, pues entonces evidentemente se entiende que efectivamente ese contacto efectivamente está relacionado con el secuestro. Y en ese momento sucede algo muy interesante. Hablaba usted, mi general, de la cadena de mando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Claro, aquí juegan un papel muy importante las reglas Las de enfrentamiento. Sí, las reglas de enfrentamiento. Estamos hablando de la cadena de mando y de las reglas de enfrentamiento. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque Eso es. en todo este tipo de operaciones, claro, incluso hay a veces negociaciones paralelamente, ¿no? Y como estamos diciendo que la vida de la persona es muy importante, pues claro, todas estas cosas tienen que ser sopesadas y a veces pues niveles muy superiores a las del ejecutante, claro, lo cual hace que coarten su libertad de acción. Eso es inevitable, no es como en un combate convencional donde tienes tu cometido y lo tienes que alcanzar y se terminó, ¿no? Entonces, en este caso, ¿había libertad de acción o había muchas cortapisas? Claro. No, muy importante las ROEs, las reglas de enfrentamiento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos el primer contacto con el esquife, que todavía es alrededor de las 5 a las 6 de la tarde, no recuerdo ahora mismo las horas, en alguna otra entrevista las he mencionado, pero sí que es la tarde, ¿no? Ya hay día, hay luz, ¿no? Nosotros hacemos el primer contacto con la embarcación y ahí, en esa fotografía que veíamos antes, confirmamos positivamente que la persona está a bordo, es decir, que Evelyn Colombo está secuestrada a bordo de la embarcación, ¿no? Lo más fácil desde el punto de vista técnico o táctico hubiera sido proceder al abordaje en ese mismo momento. Nosotros estábamos preparados. Esta fotografía no es, pero bueno, da idea de lo que Pero podría da la haber idea, sido. sí, por eso la puse. Efectivamente. Entonces, claro, lo lógico sería, desde el punto de vista puramente táctico y técnico, proceder al abordaje. Pero, claro, yo no tenía liberada la regla de enfrentamiento necesaria para poder hacer una operación de rescate de rehenes. En este caso, hacía falta la autorización del gobierno del nacional secuestrado, Francia, la autorización del gobierno al cual pertenecen las fuerzas que van a realizar la operación, España, y la autorización por estar en cadena de mando Atalanta, de Atalanta. Entonces, en este momento, lógicamente, como no puede ser de otra manera, cuando yo informo al buque, el helicóptero informa al buque de lo que estamos viendo, pues lo que nos mandan es retirarnos.
Y esto cambia la situación drásticamente, porque aquí hubiera sido relativamente sencillo desde el punto de vista técnico proceder al abordaje. Se puede ver en la fotografía, ellos no tenían armas a la vista, exceptuando una, que es, no sé si se puede apreciar, Esta de aquí. efectivamente, la que está, digamos, en la nuca de Belín, y entonces hubiera sido técnicamente más sencillo. ¿Qué sucedió? Que nos tuvimos que replegar al buque. Y honestamente, esto es un sentimiento que he compartido a veces, pero que lo repito, ¿no? Honestamente, yo pensaba que en el momento en el que se nos había dado la orden de regresar al buque, la situación iba a quedarse tal y como estaba. Es decir, no veía claro que las autoridades españolas y las autoridades francesas liberaran las ROE necesarias para llevar a cabo ningún tipo de operación. Entonces yo cuando llego al buque, con la frustración que significa haber podido hacer algo de manera relativamente sencilla, no haberlo hecho, es decir, de otra manera, haberle podido cambiar la vida a esta persona y no haber tenido la autorización para hacerlo, eso es muy difícil de gestionar, esa frustración. En mi caso y en el caso de mis hombres, ¿no? Porque todos llegamos bastante cabreados, ¿no? Entonces, bueno, al final me reúno con el teniente, que luego a la postre fue capitán y jefe de un stall, y con mi suboficial más antiguo, amigo mío desde cabo de la UOE, todavía amigo. Y entonces les digo, mirar, oye, pues que la gente limpie el armamento, que se prepare, que se quede en stand-by y nos quedamos mirando a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero todo se desencadenó muy rápido porque recibimos una llamada a bordo del buque del mando de operaciones en Madrid, y el comandante del buque me llamó a consulta para preguntarme si estábamos en condiciones de lanzar una operación. Y lo he dicho también muchas veces, yo tengo una sensación agridulce con esta operación, porque a mí se me reconoció mucho lo que hice allí, pero no al resto. Y realmente lo que hice fue mi obligación. Entonces, hay una cosa de la que estoy especialmente orgulloso, es cuando se me consultó de haber dicho que sí se podía hacer, ¿no? Y esto lo hice también gracias a que mi segundo, el teniente en aquel momento, y el sargento primero, sargento en aquel momento, me dijeron, mira, Rafa, aquí estamos para esto, si es nuestra vida, si es que nosotros estamos para esto. Si nos matan, pues que así sea. Pero es que somos servidores de España, somos servidores de la patria, es que estamos aquí para esto, y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y hay posibilidades de hacerlo con éxito? Sí. ¿Hay posibilidades de fracasar? Sí. ¿Qué vamos a decir que no? Y entonces me quedé un momento solo, pensé y digo, hay que ir para adelante. Y entré y le dije al comandante del buque, para adelante. Lo mismo hicieron los pilotos, ¿eh? Lo mismo hicieron los pilotos porque también fueron consultados. Entonces, a partir de ahí, todo se desencadena muy rápido. Recibimos la liberación de la ROE, con lo cual se nos ordena lanzar una operación para rescatarla, y se libera incluso la ROE, que nos autoriza el uso de la fuerza, incluido fuerza letal, llegado el caso, para aplicar defensa propia extendida sobre ella. Es decir, utilizar la fuerza letal en caso de que su vida corra peligro. Y a partir de ahí, ya estamos en el ocaso, todo se desarrolla de manera muy rápida, y la operación en sí misma dura, podría decir que en torno a 2 minutos, ¿no? Por supuesto, hay que poner las embarcaciones en el agua, hacer el transbordo de personal del buque a las embarcaciones, preparar helicópteros, preparar tirador, pero desde que se detiene el buque, el esquife, mediante los disparos del francotirador a bordo del helicóptero, hasta que nosotros realmente tenemos a Evelyn a bordo, muy rápido, tremendamente rápido. Y en toda esa operación, pues hay una gran cantidad de intercambio de disparos. Nosotros llegamos a tener, no recuerdo si son 11 o 12 impactos de bala en nuestra embarcación, que es una embarcación preparada para recibir impactos de bala. De otro modo hubiéramos ido a pique. ¿Es similar, Rafa, perdona, es similar a esta Zodiac de la izquierda que sale aquí, o es otro tipo de embarcación? Era la Supercat. Ah, vale, era la Supercat, vale. No, era una Hurricane. Llevábamos Hurricane con flotador blindado, podemos decirle. Blindado, Es parecido. Sí. Entonces, claro, los flotadores están diseñados para que, aunque reciban impactos de bala, no pierdan totalmente la flotabilidad. Eso nos salvó, lógicamente, Sí. ¿no? Sí, sí. Y, bueno, los medios materiales funcionaron a las mil maravillas, ¿no? O sea que esta gente sí respondió con fuego cuando os acercabais, Nosotros directamente, vamos. Sí, nosotros, no todos ellos, luego, en fin, nosotros también es verdad que preparamos la operación muy rápidamente, el planeamiento fue nada, ¿Cómo era el despliegue en el helicóptero? O sea, primero, ¿qué buque era? Esto era un LPD, era una fragata. nosotros estábamos a bordo del Galicia. El Galicia, Y un LPD. Entonces la embarcación se arriaría por el costado o por el dique, ¿no? Bien, entonces costado.
En el helicóptero, o sea, ¿cómo era el despliegue, no? Que tenías un equipo de apoyo en el helicóptero y el equipo de acción iba en la embarcación, ¿o cómo era? Llevábamos un helicóptero con un tirador que estaba haciendo turnos, los dos tiradores del Stoll estaban turnándose para poder mantenerse permanentemente Sí. sobre el esquife, y luego dos embarcaciones de asalto, con el equipo dividido en dos. Entonces la mía fue la que primero llegó al contacto y por detrás, segundos por detrás de la mía, venía la de mi teniente con el resto del equipo. Entonces el intercambio de disparos se produjo entre mi embarcación y el esquife. Y pocos segundos después, porque duró muy poco el intercambio de disparos, llegó la segunda embarcación, ¿no? Que fue la que al final se hizo con los secuestradores, los subió a bordo y los recuperó. En todo ese intercambio de disparos que se produjo a una distancia muy similar a la que se ve en la fotografía, a esa distancia nos disparamos, bueno, pues hay que tener en cuenta que el estado de la mar era muy malo, mucho peor de lo que se ve en esa imagen, que era de noche y que era bastante difícil, pues digamos, asegurar que todos los disparos que uno hacía iban donde uno quería que fuesen. O sea, Entonces, era claro, ya la oscuridad había caído, Rafa, entonces. O sea, sí, vosotros llevabais gafas de visión nocturna, me imagino, Eso es lo que iba a ¿o preguntar. no? Aquí estoy diciendo nocturna, claro. puntales rojos, como... ¿eh? Una de las decisiones clave fue si Mm, hacerlo con las gafas o sin las gafas, ¿no? Porque estábamos en el Claro, crepúsculo vespertino. Entonces decidimos hacerlo sin las gafas porque el estado de la mar era tan malo que con los pantocazos de la embarcación, o sea, con los golpes de la claro. embarcación contra el mar, el spray que se sí. produce, era muy probable que nos empañara las gafas o nos ensuciara las gafas. Es un Claro. agua salada, con lo cual además queda la marca. Es muy Sí. difícil, ¿no? Con lo cual nosotros en la embarcación íbamos sin gafas, sin embargo el helicóptero ya estaba en gafas. Mm. Eso es importante. ¿Qué arma llevaba el equipo de apoyo del helicóptero? En, Llevaba en barres. una HK 417. Ah, Una HK 417. Que es un arma de calibre 7,62, sí. Sí, que lo suficientemente potente para hacerle frente al motor, que era la idea, disparar al motor sí. para detenerla, y eso es lo que hizo el tirador, y también con una mira ACO que le permitía hacerlo, teniendo en cuenta, pues eso, que es de noche y que la embarcación sube y baja y que además está avanzando y que uno está subido en un helicóptero, que tiene la propia fuerza de las palas rotando, afecta al proyectil, o sea, es un disparo complicado. Y además unos disparos que se hacen siempre garantizando que son disabling fire, es decir, disparos que tienen que ir única y exclusivamente contra el motor. El Mm, tirador estaba expuesto en el sentido de que no tenía autorización para dispararle a nadie. Y lo hizo francamente bien, como no podía ser de otra manera, puesto que pues es el mejor tirador que he conocido en mi vida. sí, sí. Entonces, hizo pues aquello que sabía hacer también. Sí. Vosotros, Rafa, ¿qué llevabais? El G36E, HK 416, ¿qué arma usasteis ahí? Pues mira, nosotros en aquel momento desplegábamos con dos armas cada uno. Desplegábamos con un MP5 y Mm, desplegábamos con un G36 Eco. Eh, En ese momento, ese día, llevábamos el MP5, mm, lo cual fue una decisión mala, o bueno, mejor, no fue ni una decisión porque no dio tiempo a decidir, en el mm, sentido de que nosotros teníamos munición frangible en las armas para poder hacer operaciones en el interior de buques. La munición sí. frangible es una munición especial que evita los rebotes en Mm, interiores metálicos, ¿no? Para esta operación, lo más inteligente hubiera sido usar el G36, pero honestamente, Claro, en el flagor de la preparación y la premura de tiempo, yo no caí en ello. mm, No caí en ello. ¿El problema de eso cuál fue? Pues que hicimos una gran cantidad de disparos y se veía poco efecto en el blanco. mm, Yo recuerdo perfectamente, bueno, pues que parecía como si no estuvieran saliendo proyectiles de mi arma, ¿no? mm, Además de eso, llevamos una pistola FNP917 que dio un rendimiento absolutamente horroroso. Mi pistola y ah, la del piloto de la embarcación dejaron de funcionar en medio del tiroteo y como consecuencia de eso el siguiente equipo que le relevó llevaba Glock, que es el sí. arma que tiene ahora Guerra Naval Especial. Y ahora se ha hecho un cambio muy bueno y muy certero, creo yo, y Guerra Naval Especial ahora lleva 416. El arma de 5,56 es el Sí. HK 416 y creo que siguen hasta donde yo sé también con 417 para ciertas cosas. Mm. bueno, y seguimos con la acción adelante porque el tiempo nos come. Y bien, ya estáis ahí, estáis con el intercambio de disparos entre las dos embarcaciones y ahora se produce el abordaje. ¿Qué ibais a hacer? ¿Ibais a pasar a bordo del esquife y qué pasó en realidad? O sea, Lo que, cuéntame. lo que,
Sí, lo que sucede es que cuando el tirador consigue hacerle blanco al motor y la embarcación se detiene, se queda al pairo, entonces se queda completamente Claro. atravesada. La mar era tan mala que ellos, justo en cuanto empezó el intercambio de disparos, recibieron una ola por el costado, creo que era de estribor, y el esquife volcó completamente. Entonces todas las personas, incluida Evelyn, fueron al agua. De ahí que hubiera que tirarse a por ella. Y el Y ahí es salto... cuando el capitán, siempre se dice que los capitanes o los oficiales o lo que sea, los mandos nunca se mojan y en este caso literalmente el capitán se mojó. Bueno, ¿y qué pasa cuando un capitán se moja? Que se tiró al agua. Rafa, te tiraste al agua. Cuéntanos un poco por qué y qué, si lo pensaste. Pues no te da tiempo, si es que fue un acto reflejo, yo lo he contado muchas veces. Yo no tengo la sensación en ese momento de que mi vida está pasando por delante de mis ojos, ni tomas una decisión voluntaria del sacrificio por la. No, fue un acto inconsciente, probablemente poco inteligente, porque cuando ella está delante de mí, yo soy la persona más cercana, por eso soy yo el que salta. Decisión poco acertada, porque yo era el que llevaba equipos de comunicaciones con el buque y con el helicóptero y al final los acabas comprometiendo porque estás en el agua y ya no puedes hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, no fue una decisión valiente, meditada y heroica, ¿no? No, fue un acto reflejo instintivo, ¿no? Y al final, pues sucedió así y fui yo el que fue al agua, que podía haber ido cualquier otro. Supongo que si uno lo hubiera tenido más cerca que yo, pues hubiera hecho lo mismo. Me comentabas antes, te tiraste tú solo a por ella en ese momento, Sí. solo estaba ya en el agua, o se cayó alguno de estos piratas también. Pues, la embarcación, como le entró mucha agua por el costado de estribor, volcó y todas las personas que estaban a bordo se precipitaron al agua, incluida ella. Y entonces yo cuando salto a por ella, ella se agarra a mí, enseguida por el peso de ambos nos vamos hacia abajo, pero llevamos un flotador en el cuello que se activa automáticamente con una Mm. pastilla salina, eso nos sacó. Y al llegar a la superficie otra vez, bajaríamos como un metro, metro y medio. A ella, mis compañeros la subieron a bordo de la embarcación y yo me quedé con el resto de los piratas allí flotando, luchando por sobrevivir. Y en ese momento llegó la segunda embarcación y fue la que nos separó, o mejor dicho, me separó a mí que estaba en el agua del resto de los piratas, porque ellos también, en la desesperación de las Mm. personas que no saben nadar, pues ya no solo que te quieran hacer algo, sino que además se te pueden intentar agarrar y te pueden Sí. ahogar casi hasta involuntariamente, ¿no? ¿Y le rescatasteis a esta gente o los dejasteis allí? Pues lo rescatamos. Yo enseguida salí para el buque con mi embarcación, pero la segunda embarcación, mi segundo, el teniente, pues se quedó a recoger a los que estaban allí. Al Sí. final dos no aparecieron, Ah, pero bueno, recogimos al resto a- los cogisteis. Esa gente, después, ¿a qué autoridades las entregasteis? Bueno, en el barco Mira, ya, ¿a quién se les dio esa gente? al día siguiente aterrizó un helicóptero francés a bordo del Galicia y se los llevaron. Y luego, por lo que yo tengo entendido, se les juzgó en Francia y fueron condenados. Entonces, no sé si estarán todavía cumpliendo pena o no, pero están Sí. en manos, los pusimos en manos de las autoridades francesas. Sí, sí, se lo llevaron ellos. Y ya, bueno, para terminar con con el tema de la operación Tribal Cat, ya es un poco qué lecciones extrajiste o extrajisteis la Fuerza de Guerra Naval Especial que tú puedas contar de esta operación y lo que tú personalmente o tu equipo, después del juicio crítico de reuniros, qué, qué es lo que sacasteis en claro, qué se aprendió, qué podéis haber hecho mejor, qué hacíais bien y se mostró efectivo. Bueno, lo que tú nos quieras contar y que puedas. Sí, yo te puedo hablar muy claramente de las lecciones personales, porque, claro, una situación así cambia tu vida. En mi caso, cambió mi forma de concebir la vida personal y mi forma de concebir la vida profesional. Entonces te das cuenta de muchas cosas. La primera de ellas es que durante muchos años yo llevaba ya realizando enormes sacrificios personales y familiares, como todos los militares que están en unidades operativas, pues que muchas veces piensas que no tienen demasiado sentido, ¿no? Porque cuando te entrenas y te entrenas y te entrenas, pero nunca te enfrentas a una realidad que ponga en tela de juicio tu adiestramiento, puedes pensar que estás ya entrenado o que el entrenamiento que haces no sirve para nada. Entonces, una de las cosas que descubrí claramente es que entrenarse funciona.
y que es necesario y que marca la diferencia. Nosotros hacíamos mucho trabajo con las armas, tanto en seco como en campos de tiro. Esencial, porque hubiera sido posible que incluso hubiéramos matado a Belín o incluso nos hubiéramos disparado nosotros accidentalmente. Eso no pasó. Y eso no es una casualidad. Eso son muchas horas de trabajo que cuando estás haciéndolas, pues no tienes tan claro que sea necesario. La condición física es otra cosa esencial, no porque tengamos que tener buen aspecto o ser personas capaces de levantar muchos kilos, sino porque la resiliencia que te da tener una fuerza física te permite, cuando crees que estás cansado, exhausto, etcétera, etcétera, seguir adelante. Y eso hay que trabajarlo también a nivel mental. Otra lección aprendida para mí esencial es la selección de las personas. Aquello funcionó, yo prácticamente no di ninguna orden, por no decir que no di ninguna. Entonces, ¿eso por qué funcionó? ¿Por qué salió bien? Pues porque las personas que han llegado allí no han llegado por casualidad. Se les ha seleccionado bien, se les ha adiestrado bien y se ha hecho que tengan autonomía y capacidad de decisión y una serie de recursos personales pues que hacen que esto salga adelante. Cualquier persona que no hubiera sabido bien qué hacer sino una orden, o que hubiera empleado mal las armas que tenía a su disposición, o que hubiera tenido la tentación de hacer algo equivocado, pues hubiera echado al traste la operación, y eso no pasó. Entonces la selección es absolutamente esencial. Yo también aprendí otra cosa de ellos, ¿eh? Tú ponte en su lugar, ¿no? Esto lo aprendí años después, ¿no? No en aquel momento, pero tú ponte en su lugar, ¿no? Tú vas ahí a una operación, eres miembro de un equipo de operaciones especiales, sucede algo y al que le dan la medalla es a tu jefe, ¿no? Esto es duro, ¿eh? Esto es muy duro. Pues años después, esto sucedió en el año 11, ¿no? Y estamos en el 25. Jamás, y digo jamás, en ningún momento he recibido ningún reproche de ellos. Nadie me ha venido de ellos, algunos ya no están ni en las Fuerzas Armadas, a quejarse de nada. Todo lo contrario, lo que yo he recibido de ellos ha sido afecto y respeto. Y eso es una lección humana de una solidez increíble, ¿no? Porque el riesgo de tener envidias y malos sentimientos y desear lo peor, pues es humano, ¿no? Pero ellos no lo hicieron. Entonces, fíjate qué tipo de seres humanos tienes ahí, ¿eh? Lección aprendida también. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que seguir esforzándose por recompensar a las personas que lo dan todo, ¿no? Yo fui el único que ha sido recompensado con una Cruz Roja. Cruz Roja que por otra parte no está pensionada como las de, por ejemplo, la Guardia Civil. Es Sí, decir, es un trozo de metal, literalmente, un trozo de metal. Un trozo de metal que se le podía haber dado a esas personas y no se les dio, ¿no? O el reconocimiento en la hoja de servicios. Compañeros lo tienen, el personal que iba en mi embarcación se le reconoció la hoja de servicios, el valor, pero tanto hubiera costado darles una medalla. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando. sí. Lección aprendida también para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas necesita también trabajar psicológicamente lo que en algunos sitios se da por llamar estrés postraumático. Esto hay que trabajarlo y no hay mecanismos para trabajar eso. Me consta y a mí mismo me ha costado, pues digamos, superar la situación porque es una situación límite en la que tú estás disparando a unas personas y les estás mirando al blanco de los ojos, aunque era de noche. La distancia era mínima. Sí. Y esto es una situación pues, que deja huella en quien la vive, en unos más, en otros menos, en unos de una manera, en otros de otra, pero en esto hay que trabajar, ¿no? Cosas que se han hecho bien. Yo creo que la Fuerza de Granada Especial lo ha hecho bien, lo está haciendo bien, lo empezó a hacer bien desde el principio, lo hizo bien en la época en la que yo estaba allí y creo que lo sigue haciendo muy bien. Tiene sus limitaciones, tiene sus problemas, como todas las instituciones del mundo, pero yo creo que el camino es muy exitoso el que está recorriendo la Fuerza de Granada Especial. Poco que añadir ahí. Sí. Y terminando con este tema, ¿qué sentiste al entablar esa acción real y qué piensas cuando pasó todo? Muy Mira, breve también. ¿Qué se siente? antes y durante, nada. Nada. Antes y durante estás haciendo tu trabajo. El problema es cuando miras atrás, ¿no? Y piensas en lo que es, cómo salió lo que salió, en los errores que cometí, que en mi caso fueron muchos de decisión, pero que no, el destino no me los cobró, los Mm, errores, ¿no? Entonces piensas en ello también, porque evidentemente podía haber sido el resultado muy diferente del que fue, habiendo cometido errores, ¿no? Te sientes agradecido, te sientes en deuda, yo me siento en deuda con las personas con las que estaba allí. Me siento satisfecho en el sentido de que le cambiaste o le cambiamos la vida a una persona, ¿no? Entonces, los sentimientos son muy fuertes. sí.
vamos a pasar ya al mundo civil, si te parece. Serviste muchos años en las Fuerzas Armadas, 22, 23 años. Te decides ir a la empresa privada, algo que es muy normal en la mayoría en muchos países. En España no tanto, que alguien cambie la empresa, como decimos nosotros, las Fuerzas Armadas, por la vida civil, que seguramente ha sido menos exigente, ahora nos contarás, pero creo que no ha sido tan poco exigente con la vida familiar, creo que ha sido muy exigente con la vida familiar, en ese caso concreto el trabajo que escogiste, que es irte a Amazon. ¿Qué te supuso ese cambio a nivel profesional y personal, esos nuevos retos, nuevos jefes con otro tipo de costumbres, de comportamiento seguramente, y con los empleados? ¿Cómo lo viste, ese cambio y las diferencias entre el mundo civil y el militar? Mira, yo como te he dicho antes, yo fui militar, soy militar y seguiré siendo militar vista o no vista el uniforme. Creo que ese sentimiento es compartido, lo podemos compartir tú y yo. Y esto lo quiero decir porque también quiero que vaya por delante que mi reproche a las Fuerzas Armadas o a la Armada es ninguno. Yo solo puedo estar agradecido a la institución, solamente. Y el hecho de que yo me fuera obedeció a una serie de cosas de las cuales la institución no es responsable. Y entonces de mi boca jamás va a salir ningún tipo de crítica ni a la Armada, ni a la Infantería Marina, ni a las Fuerzas Armadas, porque creo que no lo merecen. Yo soy quien soy gracias a las Fuerzas Armadas. Dicho esto, yo llegué a un momento en mi carrera en la que, bueno, creía que había que hacer una serie de cambios a alto nivel, que yo me veía en la trayectoria militar mía, era una trayectoria pues de llegar arriba, y veía que, bueno, que en el medio plazo iba a estar en la situación de o bien ser parte de la solución o bien ser parte del problema. Y no me veía capaz de ser parte de la solución de muchos problemas que creo que en algunos casos atañen a lo puramente militar, en otros están mezclados con la idiosincrasia de la sociedad española, en otros con la situación política de España, en otros con la situación geopolítica, geoestratégica o como quiera llamarla, de Europa y de España. Es complicado y yo no me veía capaz de tener puestos de responsabilidad. Eso unido a una situación de casualidad en la que Amazon se acerca a mí y me ofrece una plaza en lo que ellos llaman Pathways Program, que es el programa estrella de la compañía, ¿no? Un programa de desarrollo a 5 años en el que entras ya a un nivel muy alto, pero te catapultan para ir cada vez más rápido, ¿no? Entonces, yo siento en ese momento que necesito el cambio. Creo que en Amazon iba a vivir cosas que no iba a ser capaz de vivir en las Fuerzas Armadas, una de las empresas punteras del mundo, en un puesto de dirección, en una exigencia máxima, un momento también difícil, era COVID, un momento difícil, y entonces me lanzo, ¿no? Y efectivamente cuando llego allí, pues bueno, lo primero que me doy cuenta es de que efectivamente que el mundo no es tal y como yo lo conocía. Hay muchos mundos, en lo privado y en lo público hay muchos mundos, no solo el mundo militar, ¿no? Y muchas veces escucho que no, los militares estamos muy bien preparados, los militares somos muy capaces. Y es verdad, es así. Pero ojo, hay que ser humilde, ¿eh? Hay que ser humilde porque ahí fuera también hay gente muy buena, ¿eh? Pero muy, muy buena. Hay gente joven que a lo mejor no tiene la trayectoria profesional que tenemos los militares cuando llegamos a las empresas privadas, pero gente que funciona muy bien, muy capaz, muy comprometida y muy resuelta. Y yo, efectivamente, creo que aporté a la empresa, pero yo aprendí de la empresa. Aprendí mucho. Aprendí a gestionar personas que no siempre van a obedecer lo que tú les dices. Les tienes que convencer, pero convencer de verdad. Eso es una diferencia, Rafa, perdona, que lo hablamos tú y yo. En el ejército lo comentabas tú, y te daba la razón, estamos acostumbrados a que, bueno, uno da una orden y más o menos al 99,5% se cumple casi perfectamente. Sí, en la calle no es así. No es así, ¿no? Tú tienes que convencer a las personas, que tiene su punto también de sabiduría esa forma de trabajar, ¿eh? Entonces tú tienes que acostumbrarte a dar explicaciones. Cuando tú decides algo, tienes que explicar el por qué has decidido eso. Tienes que escuchar a las personas, tienes que integrar su punto de vista incluso cuando no te gusta. También aprendí otra cosa muy importante y es el valor que tiene, como le decían en Amazon, el feedback, o sea, la retroalimentación de las personas que están contigo. En Amazon el sistema funciona de tal manera que tú, incluso en lo que llamamos informes personales anuales, ¿no? En las Fuerzas Armadas, tú ahí recibes inputs de los 360 grados. Recibes inputs, a ti se te evalúa en función de lo que opinan tus subordinados, de lo que opinan tus compañeros y de lo que opinan tus jefes.
Y además te suelen decir las cosas sin cortapisa, de forma muy directa, de forma a veces incluso relativamente hostil. Entonces tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a contenerte y tienes que aprender a argumentar muy bien lo que haces. Esto no digo que no se haga en las Fuerzas Armadas, pero lo que digo es que en la empresa privada está pues mucho más patente y entonces tienes que saber hacerlo. Y luego, a nivel técnico, también, claro, yo pertenezco a una generación, yo nací en el año 77, entonces, claro, pertenezco a una generación distinta, yo no soy un nativo digital. Cuando llegas a una empresa de estas hipertecnológica, en la que efectivamente es logística lo que se hace, yo dirigía estaciones que son 300 personas, ¿no? Pero al final, mucho componente tecnológico. Aprendes muchísimo la utilidad de la tecnología, que en las Fuerzas Armadas, que yo conocí, no sé las de ahora, pues no es tanto, ¿no? Entonces, para mí es una escuela. Amazon ha sido una escuela. Muy demandante, como tú decías, a nivel familiar se paga un precio, porque en Amazon tú das y entonces recibes. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú eres una persona comprometida y que obtiene resultados que además, por otra parte, son medibles y evaluables, es decir, no hay subjetividad, sino que son muy objetivos, pues entonces enseguida te promocionan, enseguida te suben el sueldo y esto es una espiral. En una espiral en la que yo entré, en la que te das cuenta que al cabo de un par de años dices, bueno, es que solo vivo para esto. Y cuanto más hago, más me ofrecen, más me promocionan. Entonces, y mi mujer, la pobre, pues pues es que esto es peor que la Fuerza de Guerra Naval Especial, ¿no? Sí, Entonces, pues decidí cambiar. sí. Y aquí pasas a la Unión Europea, que es tu último trabajo, donde estás, lo hemos comentado al principio, estás llevando la seguridad de ciertas instalaciones de la Unión Europea en el Asia-Pacífico. Y aquí vuelves a tener, bueno, es un cambio de nuevo. ¿Se parece algo más a lo que hacías en las Fuerzas Armadas? ¿Se parece más a lo que hacías en Amazon? Esto no te había mandado esta pregunta, pero la improvisamos, que nosotros somos de charlar. ¿Se parece algo más a Amazon? ¿Se parece algo más a las Fuerzas Armadas? ¿Qué tiene de mejor o peor? ¿Y cómo es trabajar pues, con todos estos profesionales que trabajas ahora? Que muchos sí están relacionados o vienen del mismo lugar que vienes tú. ¿Cómo es esa? Y bueno, después tu opinión sobre esa experiencia y si tu mujer está más contenta, que también eso es Claro, importante. efectivamente. Pues mira, lo primero de todo es decirte que yo trabajo en lo que se llama Servicio Europeo de Acción Exterior, que es, al cambio, en pocas palabras, aunque esto se podría matizar, pero bueno, es una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Unión Europea. Es decir, la casa tiene como dos patas, una defensa y una más política de relaciones exteriores, ¿no? Entonces, para ejercer la influencia, la acción exterior, pues la Unión Europea tiene delegaciones, que es como si fueran embajadas. Entonces, tenemos nuestros embajadores de la Unión Europea, gente de la delegación y residencias de embajadores, etcétera. Entonces, yo trabajo en el Centro de Respuesta de Crisis, que tiene una división de seguridad de campo, Field Security Division. Y lo que hacemos es llevar la seguridad de las delegaciones de la Unión Europea, de los embajadores, del personal de la delegación y también de la residencia del embajador. Es una mezcla entre la parte más relacionada con las Fuerzas Armadas, con seguridad y defensa, ambas cosas, ¿no? También policía, gendarmería, etcétera. Y una parte, bueno, una parte también relacionada con la empresa privada, porque no todas las personas con las que interactuamos son o militares o policías. Es cierto que, como bien decías, aquí en mi división muchos de nosotros lo somos, porque lógicamente el perfil es de seguridad, pero no todos. Entonces, a mí me encanta. Me encanta, primero, porque veo que es muy útil lo que hacemos, es muy tangible. Nosotros no hacemos análisis sobre la situación geopolítica entre países, no. Nosotros gestionamos el día a día en contratos de seguridad, en el día a día de la vida de personas en países. Gestionamos la seguridad de sus instalaciones, gestionamos la seguridad de sus domicilios, sus desplazamientos, etcétera, etcétera. Y entonces es un trabajo muy gratificante porque todo lo que hace revierte en la seguridad de otros, que para eso te has hecho militar, ¿no? Sí, Y por otro lado, aprendes mucho porque yo no sabía nada del mundo diplomático, muy interesante. Estoy viajando, estoy conociendo Asia, que no era una parte del mundo que yo antes había trabajado, y estoy muy contento. El tipo de personas que tenemos aquí, pues somos todos, o militares o policías, son muchos de nosotros, pero sí que es verdad que somos 27 Estados miembros. Entonces, al final, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Y luego hay otro factor que yo no había vivido antes, que es muy interesante también, que es trabajar con personas a miles de kilómetros de distancia. Entonces, todo se complica mucho más, ¿no? Pero a la vez aprendes. Estoy muy contento. Bruselas, pues hombre, no tenemos el tiempo que tenemos en España, pero ofrece muchas posibilidades. Y yo tanto te digo que tanto la experiencia de Amazon como la experiencia de la Unión Europea, en el tema de la selección para las promociones en las Fuerzas Armadas está penalizado, sí. pero te decía fuera de cámara que
yo no es que no lo penalizase, sino es que lo pondría como una actividad, si no te digo obligatoria, si te digo puntual. Imprescindible. Porque igual que te evalúan o te dan unos puntos por tener una formación universitaria privada, o sea, privada, perdona, no militar, pública, civil, eh, la experiencia en una empresa privada de dirección es un asset para las Fuerzas Armadas, y la experiencia internacional en un puesto como este también, ¿no? Hay puestos como este dentro de la milicia también, ¿no? Pero bueno. Sí. Y Rafa, ya para terminar, que se nos echa el tiempo encima, ¿echas algo de menos de las Fuerzas Armadas? Cuéntanos. Pues te voy a dar mi frase favorita. Venga. Mi frase favorita, que mucha gente me lo pregunta, es que yo no echo tanto de menos la milicia. A lo que echo realmente de menos es a los militares. Los militares los echo de menos. Echo de menos lo que significa vivir entre militares, lo que significa la camaradería con sus cosas buenas y malas. Dentro de la milicia también hay gente regular y gente mala, pero hay gente buena. La forma de relacionarnos entre nosotros es muy especial. Es muy especial, el vínculo es muy fuerte, incluso con personas que no conoces. Yo lo veo aquí en Bruselas, y cuando te enteras de que son militares, hay una magia oculta muy, muy, muy extraña ahí, pero a la vez muy bonita. Pasa el tiempo con personas que has visto hace, yo qué sé, una década, y al cabo de 2 minutos es como si fuera ayer. Sabes que puedes contar con esas personas, sabes cómo son, cómo actúan, cómo piensan, y eso lo echo muchísimo de menos, David, muchísimo. El trabajo en la milicia, no tanto. Yo creo que he vivido una vida militar muy vocacional, y todavía me quedaban cosas por hacer, lógicamente, pero muchas de las cosas bonitas de la milicia ya las viví. Y cuando ya llegas a teniente coronel, pues te queda mucho de ordenador y poco de campo, y entonces esa etapa, digamos que no la he hecho tanto de menos, ¿no? Sí, es una vida muy aburrida. Pues hasta aquí hemos llegado. Rafa, muchas gracias. Puedo decir a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que de esas tipo de personas que hay en la milicia, las buenas, las regulares y las malas, Rafa, mi teniente coronel, es de las buenas, diría muy buenas, tanto el general como yo opinamos lo mismo. Y simplemente darte las gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en el cuartelero. Te vendrás alguna vez más porque hablamos de zonas que vamos a hablar de zonas que tú conoces muy bien, simplemente desearte mucha suerte en esa etapa en la que estás inmerso en la Unión Europea, y muchísimas gracias. Pues nada, David, a ti y al general, muchas gracias por darme la oportunidad de contar mis historias, y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Un Muchas, fortísimo abrazo. muchas gracias, mi teniente coronel. Un abrazo y un saludo a todos los que nos estáis viendo. Ya sabéis, todos los martes, 4 de la tarde, el cuartelero aquí en Multicanal Radio, y después en YouTube, iVoox, Spotify. Nos tenéis ahí para siempre. Saludos y salud a todos, amigos. Gracias.